Hola, yo soy Mare y hoy les traigo una deliciosa y rapidísima receta de un brownie hecho en microondas para cuando estamos antojados de un delicioso postre, pero no queremos gastar mucho tiempo en la cocina. Así que esta receta es perfecta para ti. Y lo mejor de todo, cero carbohidratos y azúcares, y tampoco vamos a usar huevo. Así que vamos a empezar con la receta. Aquí tenemos los ingredientes y lo primero que vamos a hacer es colocar harina de almendras. Vamos a poner cocoa en polvo y también una pizca de sal. Vamos a poner una media cucharadita de polvo de hornear, azúcar. Yo estoy usando aquí mi endulzante, fruto del monje, mi sustituto de azúcar, para hacerlo totalmente saludable. Y vamos a usar aquí mantequilla sin sal. Le voy a agregar también media cucharadita de esencia de vainilla. Ok, vamos a seguir incorporando ahora leche. Aquí tengo leche de almendras. Tú puedes usar la leche que tú tengas o la que más te guste. Mezclamos muy bien y así más o menos les tiene que quedar su mezcla. Agregamos ahora un poco de chocolate amargo sin azúcar, claro está, chocolate amargo sin azúcar. Bueno, ya está listo y esta es la taza donde yo lo voy a llevar al microondas. Así que voy a incorporar toda la mezcla aquí. Miren, ya está lista para llevar al microondas. Yo lo voy a llevar durante minuto y medio, pero todo depende de la clase de microondas que usted tenga, de la potencia que tenga su microondas. Así que yo lo que voy a hacer es llevarlo por intervalos de 30 segundos y 30 segundos, 30 segundos, para evitar que se nos riegue dentro del microondas. Así que vamos a ir colocando de 30 en 30 segundos. Y miren, ya está listo. Qué provocativo se ve nuestro brownie, qué rapidísimo. Es una receta que la haces en menos de 5 minutos, la verdad. Bien deliciosa. Puedes agregarle frutas, puedes agregarle helado, queda muy bien. Como está calientito y le pones helado, es bien delicioso, la verdad. Así que espero que te animes a preparar esta delicia receta de brownie en taza hecho en microondas. Súper fácil y lo mejor de todo, cero carbohidratos, cero azúcares. Así que puedes disfrutar de un postre sin remordimientos. Aquí le he puesto una fresa para decorar. Vamos a ver cómo ha quedado. A mí me gusta que el brownie quede bastante mojadito, pero si ustedes lo quieren un poco más seco, pues simplemente lo dejan un poco más tiempo en el microondas. Pero miren, mira qué delicia, súper delicioso. Así que nada, espero que les haya gustado esta deliciosa y práctica, facilísima receta de brownie hecho en microondas. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.